Buenas noches con todos los espectadores que nos acompañan a través de la transmisión en vivo del Facebook del CAP Lima. Hoy nos reunimos para llevar a cabo la conferencia de cierre al ciclo de conferencias nacionales e internacionales por los 490 aniversario de la Fundación de Lima. Agradecemos la presencia del arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio, decano CAP Lima, a nuestros ponentes, expertos en los temas a tratar el día de hoy. El ingeniero Roque Benavides Ganosa, con el tema Lecciones para Lima y el Perú del éxito económico en China. También agradecemos la presencia del abogado Juan de Dios Solechea, con el tema La movilidad para democratizar una ciudad, Lima. Y también al arquitecto Guillermo Malcor Vegoso, con el tema Cómo contribuir a garantizar una mejor ciudad. También quiero agradecer la presencia de la arquitecta Caterine Ibáñez, directora de Bienestar del CAP Lima, y a nuestros invitados como autoridades, representantes de instituciones públicas y privadas. También quiero agradecer a todos los espectadores por su asistencia en todo el largo de esta semana. Desde el día 13 estamos con conferencias interesantes de distintos temas y con invitados internacionales y nacionales. Muchas gracias a todos ustedes también. A continuación, las palabras de bienvenida del arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio, decano CAP Lima, quien también será el moderador del evento. Adelante, arquitecto, bienvenido. Gracias, Ángela. Buenas noches con todas, con todos. Un gusto estar en esta noche central, última víspera pues del 18 de enero, Fundación de Lima, que por ser sábado nos llevó a tener hoy viernes como el día central. Esta conferencia, esas conferencias magistrales son el remate de un ciclo de conferencias durante la semana en que hemos tenido expositores de Chile, Colombia, México y Alemania, un esfuerzo muy grande del Colegio de Arquitectos, ¿no? Plataforma IMP. Un esfuerzo muy valioso. IMP. Yo quiero agradecer a todos que han estado involucrados en esto y lo que tenemos ahora es la presencia de ingeniero Roque Benavides, ya se mencionó, el doctor Juan de Dios Olachea y Guillermo Mal, que tiene B, ¿ya? Para darnos una noche magistral en la que los temas indudablemente son temas cautivantes, indispensables en el pensamiento y en la agenda de ciudad, ¿ya? Cada sesión hemos tenido más de 1000 seguidores, lo cual es un gusto y agradecemos a los colegas, a los arquitectos, especialmente a los jóvenes, con atención puesta en en estos mensajes, ¿ya? Entonces, dicho esto, Ángela, bueno, yo creo que toca anunciar la primera conferencia. ¿Tú sigas todo el orden? ¿Cuál va a ser la metodología de la noche, por favor? ¿Ya? Sí, arquitecto, muchísimas gracias por sus palabras. Sí, vamos a iniciar con la primera conferencia. Déjeme presentar a nuestro expositor. Voy a compartir pantalla. Un momento, por favor. Bueno, tal como mencionó el arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio, agradecemos a todos los expositores que han estado acompañándonos a lo largo de esta semana. Un agradecimiento a todos ustedes. Y este es el flyer principal de la semana, del fin de la semana de cierre de este ciclo de conferencias. Y nuestro primer expositor, el ingeniero Roque Benavides Ganosa. Él es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Administración de Empresas de la Universidad Brunel y en la Escuela de Negocios en la Universidad de Oxford. Ha sido presidente, director y gerente general de la Compañía de Minas Buenaventura, presidente del Instituto de Seguridad Minera, director del Banco de Crédito del Perú, director de la Sociedad Minera El Brocal y director de la Unión Andina de Cementos, entre otras empresas. También ejerció el cargo de presidente de la CONFIED entre 1999 y 2001 y nuevamente entre 1917 y 1919. Asimismo, ha sido exdecano departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. En el ámbito académico es miembro del Consejo Consultivo de la Facultad de Administración de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Consejo Consultivo de la Universidad de Ingeniería y Tecnología. Así que, ingeniero, bienvenido. Muchísimas gracias por compartirnos este espacio y adelante. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Creo que en estas épocas de turbulencia de noticias de mi alma mater, la Pontificia Universidad Católica del Perú,
Solamente aclarar que creo que ha sido un lamentable desliz el tema de esta obra teatral que ha generado tantas reacciones contrarias. Yo creo firmemente en la diversidad, pero también creo firmemente en el respeto a las creencias de las personas y a la religión católica, que es la que profesamos la mayoría de los peruanos. Yo he tenido la oportunidad de conversar con el rector, el señor Julio del Valle, está muy mortificado con toda esta situación. No creamos que el 100% de una universidad del tamaño de la Pontificia Universidad Católica, de la cual somos egresados, tanto el doctor Juan de Dios Olachea como el que habla, todos estamos de acuerdo. La universidad, la palabra universidad, viene de universalidad de ideas y por lo tanto creo que se tomarán, por supuesto, las medidas adecuadas y estoy seguro que la Pontificia Universidad Católica del Perú continuará siendo una gran universidad como lo ha sido hasta ahora, ubicada en la ciudad de Lima y que es una universidad que ya ha cumplido cerca de 100 años y por lo tanto tendrá larga vida. En esta oportunidad nos toca hablar un poco sobre nuestra querida ciudad de Lima. Yo soy nacido en Lima, pero tengo que reconocer que la gran mayoría de los limeños somos un crisol de provincianos. Estoy seguro que Juan de Dios Olachá también dirá lo mismo. Tenemos sangre arequipeña, tenemos sangre iqueña y por supuesto 50% de sangre trujillana. Así que no somos pues puramente limeños, pero queremos a nuestra ciudad, una ciudad que realmente se ha desbordado en cuanto a número de habitantes y por lo tanto yo agradezco esta oportunidad que nos brinda el Colegio de Arquitectos de Lima para hablar en este 490 aniversario. 13 millones de habitantes tiene Lima, ese es más o menos, y por supuesto eso la hace una de las ciudades más habitadas del mundo y que enfrenta por supuesto desafíos para convertirse en una ciudad competitiva, moderna, vivible, que sea agradable para todos los que residimos en la ciudad. En un reciente viaje a la China, tuve la oportunidad de conocer varias ciudades chinas y creo que tenemos mucho que aprender del Asia en general, porque también Vietnam, Corea del Sur, pero China en especial es un país que realmente ha podido avanzar gracias a la tecnología. Cuando hablamos de inseguridad ciudadana, por ejemplo, en Lima, en las ciudades chinas, hay una gran cantidad de cámaras para poder monitorear la seguridad. Y yo creo que eso es algo que podría contribuir muchísimo también acá a la ciudad de Lima. Todo eso significa infraestructura, infraestructura que no es otra cosa que sinónimo de competitividad, tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad de Lima. Es obvio que la ciudad de Lima debe representar por encima del 40% del Producto Bruto Interno del Perú. Todo lo que se produce en el Perú, 40% sale de Lima de una manera o de otra y por supuesto la gran mayoría de los peruanos vivimos en Lima. En el Perú, la brecha de infraestructura del 2016 al 2025 asciende a 160.000 millones de dólares, según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura, AFIN, y la Universidad del Pacífico. Para cerrar esta brecha, se requiere invertir 8.3% del Producto Bruto Interno anual, aproximadamente 16.000 millones de dólares al año. Actualmente solo estamos invirtiendo entre 3 y 4% del Producto Bruto Interno. Es evidente que hay una carencia de inversión si es que queremos ponernos al nivel de las ciudades más competitivas y de los países más competitivos. Una inversión
adecuada en infraestructura tiene un impacto directo en la economía, el empleo, la calidad de vida de los limeños y de los peruanos. Cada 1.000 millones de dólares de inversión generan 35.000 empleos directos y 5.000 indirectos según AFIN, la Asociación de Fomento de la Infraestructura. Es evidente que el tema de invertir en infraestructura es muy positivo también para la economía, pero sobre todo para el buen vivir de todos los que estamos en nuestro querido Perú. La China es un país donde nos enseña a que hay que invertir estratégicamente en infraestructura y que eso es clave para el desarrollo sostenido, sostenible y competitivo. ¿Cuál es el impacto en Lima? La expansión de edificios, que es evidente y todos lo podemos ver, refleja un aumento en la infraestructura de vivienda, pero esto genera aglomeraciones, distancias más largas, más servicios básicos que brindar, lo que exige una ciudad más organizada y sostenible. Lima es la 8ª ciudad del mundo con peor congestión vehicular y la primera en América Latina. Es obvio que necesitamos hacer subterráneos para los carros, necesitamos mejorar las pistas, las veredas, necesitamos más y mejor infraestructura para poder trasladarnos. Un limeño promedio, y a mí hasta esta cifra hasta me ha chocado, pese a que sufro todos los días el problema, claro que yo soy de los que trato de salir muy temprano y regresar a casa muy tarde, con lo cual evito el tráfico. Pero al parecer el cálculo es que cada limeño pierde cerca de 4 horas diarias atrapado en el tráfico, lo que afecta la ciudad, la vida en la ciudad y por supuesto la productividad de todos los limeños. Yo creo que es indispensable que nos pongamos las pilas y hagamos todo lo que se necesita. La línea 4 del metro reducirá significativamente los tiempos de traslado entre Ate y el Callao, beneficiando a miles de limeños y seguramente el doctor Olachea abundará sobre ese tema. Pero es inconcebible que una ciudad de 13 millones de habitantes no tenga todas sus líneas de metro terminadas ya. Y tenemos que hacer un esfuerzo y creo que en ese sentido el alcalde Rafael López Aliaga está comprometido y está insistiendo en todas esas obras. Hay los trenes de cercanía que, disculpará el doctor Juan de Dios, que me mete en el tema de los trenes, pero recientemente tuve la oportunidad de visitar nuevamente el puerto de Chancay, ya con construcción de edificios y todas estas cosas que exigen que haya un ferrocarril, por lo muy menos, entre Chancay y el Callao, y hacer una suerte de hub de portuario, pero ese ferrocarril debería irse pues hasta Ica por el sur y hasta ciertamente Huacho y por qué no hasta Trujillo y por toda la costa del Perú. Lamentablemente en el Perú se dejaron de construir ferrocarriles. Los últimos que realmente se construyeron fueron en la época del presidente Balta, en la década de 1870, y nosotros estamos muy retrasados en cuanto a conectividad ferroviaria. El anillo vial periférico ayudará a descongestionar vías principales, mejorando la movilidad y reduciendo la contaminación. Eso es fundamental. El aeropuerto Jorge Chávez, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, aunque puedan criticarse que se ha demorado un poquito en la entrega, bueno, facilitará mucho y permitirá que Lima siga siendo el centro gravitante de toda la América Latina, como lo va a ser el puerto de Chancay. No nos olvidemos
que hace 80 años el centro de gravedad de la economía mundial estaba en el Atlántico Norte, entre los Estados Unidos y Europa. Y hoy día el centro de gravedad de la economía está en la cuenca del Pacífico. No nos olvidemos que por el canal de Panamá pasan como máximo de carga barcos entre 60 y 80.000 toneladas de carga, mientras que al puerto de Chancay van a venir barcos por encima de 200.000 toneladas de carga. Esto es un impacto enorme en todo lo que significa infraestructura y por lo tanto competitividad en toda la región Lima. Yo creo que ya tenemos que pensar en la Gran Lima, ya no podemos pensar solamente en la ciudad de Lima, como lo piensan en el caso de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Bueno, eso creo que también tenemos que pensar en términos de infraestructura. Los corredores viales hay que mantenerlos y continuarlos para reducir la congestión. Y un tema que se comienza a discutir nuevamente son los periféricos, perdón, los teleféricos, que son importantísimos en una ciudad que ya se mueve también hacia el este, donde hay cerros. El teleférico Independencia San Juan del Urigancho, que conectará el metropolitano y el metro de Lima, beneficiando a zonas de alta densidad poblacional. El teleférico El Agustino Catalina Huanca reducirá tiempos de traslado en zonas históricamente aisladas. Las lecciones de la China son que se puede construir todo este tipo de aspectos para facilitar la vida, mejorar la vida de los que vivimos en Lima. El transporte, la China con sus trenes de alta velocidad, yo nunca había subido a un tren a 360 kilómetros por hora. ¡Qué maravilla! No se siente la velocidad y se llega pues muy rápido. Lima urge fortalecer y ampliar el transporte masivo y es en ese sentido que necesitamos de esas obras de infraestructura. La seguridad, el uso de la inteligencia artificial y las cámaras inteligentes para la prevención del crimen. Lima debe tener una propuesta de sistemas de vigilancia integrados en zonas estratégicas, apoyados por tecnología moderna. La tecnología es fundamental para poder luchar contra el crimen y poder tener una calidad de vida mejor. En temas de telecomunicaciones, la China ha implementado redes 5G como en el puerto de Tianjin. El puerto de Tianjin es el puerto más grande, inteligente que hay en el mundo. Y del puerto de Tianjin, donde la firma Huawei es la que ha implementado toda la cuestión informática, es que se están copiando para el puerto de Chancay. Nosotros necesitamos aplicar más tecnología. La revolución digital está con nosotros y nosotros tenemos que subirnos a ese coche. A mí siempre me gusta decir, si no surfeas la ola te pasa por encima y la tecnología es fundamental. En Lima necesitamos expandir las redes de 5G para proveer ciudades inteligentes y mejorar los servicios públicos. La energía, por supuesto, hay que ir a los carros eléctricos, no cabe la menor duda. Y el Perú, que es el segundo productor de cobre del mundo, se beneficiará por ese mayor consumo de carros eléctricos y seguramente energías alternativas como la solar y la eólica. La gestión de desastres es muy importante. Lima está en una zona riesgosa en términos de terremotos y por supuesto tenemos que preocuparnos de eso. Se debe fortalecer la conectividad ante desastres, estar preparados. Ahí donde los colegios profesionales tenemos un rol que jugar, el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros. En conclusión, al celebrar este aniversario de Lima, tenemos oportunidades para reflexionar sobre el cambio hacia la modernización. Dicen que en chino la palabra crisis significa oportunidad. Bueno, nosotros estamos en crisis, pero eso nos debería presentar una oportunidad para mejorar. Las lecciones de la China nos demuestran que con una visión clara y un compromiso con la infraestructura podemos convertir a Lima
en un ejemplo para la región. En el modelo chino encontramos lecciones importantes: infraestructura y alta tecnología, puertos inteligentes, trenes de alta velocidad, sistema de transporte multimodal y, por supuesto, la conectividad 5G. Una visión a largo plazo, desarrollo planificado, con prioridades claras en tecnología, con soluciones y, por supuesto, atrayendo más inversión. Uno de los aspectos que impacta dentro de la cultura china y que tiene que ver con el confucianismo, es la meritocracia. Y en eso creo que nosotros tenemos que insistir en fomentar que nuestros funcionarios públicos a nivel de la ciudad de Lima y a nivel nacional tengan ese beneficio y, por supuesto, esa exigencia que da la meritocracia. El reto está en nuestras manos. Es momento de planificar, invertir y ejecutar para dar a Lima el futuro que merece. No nos olvidemos del título del libro de don Jorge Basadre: Perú, problema y posibilidad. Tenemos problemas, pero tenemos grandes posibilidades. Felicitaciones, 490 años de fundación de Lima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Roque Benavides, por su participación. Vamos a retornarlo en segundo bloque, que es el panel de conversación. Así que continuamos con la segunda ponencia. Voy a presentar a nuestro ponente. Listo. Nos toca la movilidad para democratizar una ciudad, Lima, a cargo del abogado Juan de Dios Olaechea. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en leyes por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, MBA por la Escuela de Negocios de INSEAD en Francia. Obtuvo cargo como presidente ejecutivo en Ferrocarril Central Andino en 1999 al 2024. Fue docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la Facultad de Ingeniería. Es autor del libro Vigencia de un sueño colectivo, El tren del siglo XXI, y en el año 2006. Y actualmente él es director general de la Corporación de Desarrollo Ferroviario. Así que, doctor, bienvenido. Le doy el espacio para que inicie con su ponencia. Gracias. Voy a necesitar que me proyecten la ponencia. Sí, claro que sí. Bueno, primero de todo, buenas noches. Quiero agradecer al Colegio de Arquitectos por esta invitación para celebrar el aniversario de Lima. Y como verán, del inicio de la ponencia, he cambiado el título de la ponencia, porque no quería meterme en un tema político que no consideraba que era oportuno para la exposición que quería hacer, y por lo tanto el título ha cambiado. El título es El tren para recuperar la movilidad en Lima. O sea, por eso quiero darle mucha importancia, porque mi ponencia se basa en ese aspecto fundamental, en que podemos y debemos cambiar la situación de Lima aprovechando las capacidades que ofrece el tren, y que bastante claramente ya mi querido ponente que nos ha anticipado, el ingeniero Roque Benavides, ha explicado la importancia de la tecnología, la infraestructura, para poder acabar con la pobreza y acabar con todos los problemas que tenemos en la ciudad de Lima. Siguiente. Es importante para poder enfrentar el tema de infraestructura en el Perú, tenemos que ir a las cifras, tenemos que entender cómo hoy día gastamos, cómo gasta el Estado peruano. Y es muy importante comprender que el 60%, primero de todo, el Perú nunca ha recaudado más. Y no es un tema de aumentar los impuestos para seguir recaudando más, porque sabemos que eso lo único que hace es destruir la creación de riqueza. El problema es que hoy día estamos gastando mal. Estamos gastando mal porque, en primer lugar, no puede ser que el gasto corriente esté llegando, no es 60% del presupuesto, está acercándose al 70% del presupuesto. Y el gasto de capital es solamente 30% del presupuesto del Perú. Estas son las cifras del año 24.
Eso de por sí es un problema. No puede ser que se esté yendo todo el gasto en planillas de un presupuesto que es gigantesco históricamente para el Perú. Ahora, desgraciadamente ha habido un error en mis cálculos, porque lo que quería yo decir es que transporte de esos 62 millones de 62 millones de soles de inversión, 62.000 millones de inversión, transporte solo recibe 21.995 millones para inversiones. Pero quiero ser muy claro en esto. De esos 21.995 millones que ha recibido transporte en el año 24, ya todos están comprometidos. De esos 21.995 millones de soles que va a recibir el gobierno en el año 25, también están comprometidos. Es decir, la capacidad que tiene el Perú para hacer inversiones hoy día nuevas inversiones es bastante pequeña. O sea, durante toda la exposición que yo voy a hacer, lo que quisiera es que ustedes se den cuenta que cuando uno hace un proyecto equivocado, un megaproyecto como las interoceánicas o Talara o cualquiera de esos megaproyectos que no tienen sentido, lo que estamos haciendo es comprometiendo el gasto futuro del Perú. Y es un gasto limitado y lo que sucede es que esas inversiones no tienen ninguna verdadera rentabilidad. Quiero además agregar que hoy día vivimos con un déficit fiscal que se está arrastrando de año en año, que es de 3,7%, lo cual es insostenible. Entonces, la primera invocación, de aquí salen dos conclusiones. La primera es, señores, el gasto corriente en el Perú no puede ser tan elevado como es hoy día. Necesitamos que los políticos hagan un esfuerzo por limitar el gasto público, el gasto corriente y concentrarse en el gasto de capital, porque es el gasto de capital, como dijo el ingeniero Benavides, que es el único que nos va a permitir aumentar nuestra productividad. Y la segunda conclusión es que tenemos que tener mucho cuidado con el gasto que comprometemos del Perú, porque si es un gasto realmente superficial, es un gasto que nos hace sentir bien, pero que no es un gasto esencial para aumentar la productividad del Perú, lo único que hacemos es derrochar el dinero. Siguiente. Con esas limitaciones tenemos que hacer un recuento breve de lo que ha sido el pasado del Perú. O sea, en el Perú, y como ya lo mencioné, hemos hecho proyectos faraónicos, porque los políticos en el Perú tienen una vocación de faraones, y ya que estoy en el Colegio de Arquitectos, cada uno se siente Keops, Kefren y Miguerinos. Cada uno quiere dejar su pirámide, y como todos sabemos, no hay cosa más improductiva que una pirámide. La agenda del político de turno es fatal para el Perú. Y otra cosa que he sido muy consciente, que soy consciente en los últimos 25 años, es que muchas veces donde no ha habido corrupción, quienes han hecho la agenda, quienes escriben la agenda, son los proveedores y no lo que el Perú verdaderamente necesita. A mí me hace mucha gracia cuando escuché el otro día el proyecto de un ferrocarril Chancay-Brasil y que lo estaban estudiando seriamente. No puede ser, señores. No hace ningún sentido. O un ferrocarril en la longitudinal de la sierra, tampoco. El Perú tiene otras prioridades. Dirán, pero si Olachea ha venido a hablar de ferrocarriles, ¿por qué los está denigrando? No, porque los ferrocarriles es muy importante para el Perú, pero en la medida que hagamos los ferrocarriles que el Perú necesita hoy día. Como acabo esta transparencia, los proyectos de ferrocarriles mal elaborados pueden significar la ruina financiera del Estado. La siguiente, ¿qué es importante para una inversión en ferrocarriles? Son dos elementos. Uno es lo que llamamos brevemente el CAPEX, el costo de la inversión, ¿ya? Lo cual es importantísimo. Y el segundo es el costo de la operación, por favor, el OPEX, no nos olvidemos. Muchas veces nos concentramos en el CAPEX y no en el OPEX. ¿Ya? Y desgraciadamente, hasta inclusive cuando hacemos una carretera, vemos cuánto nos cuesta la carretera, pero después no nos ocupamos de cuánto va a costar mantener esa carretera. Y así comenzamos a dejar una serie de caños abiertos y un día cuando vamos a ver la cifra que nos queda disponible para inversión, en el Perú ya no nos queda ninguna. Siguiente. Para mejorar el gasto público, la siguiente, por favor. Siguiente transparencia. Uy, ¿qué pasó?
¿Aló? ¿Qué pasó? Ahí está. La siguiente. Con esos consejos ya sabemos que los recursos son finitos, tenemos que optimizar el uso de los recursos, tenemos que buscar proyectos que sean sostenibles en el tiempo y tenemos que buscar verdaderos rendimientos sociales, como también, como lo señaló el ingeniero Benavides, si no hay tecnología y no hay buena infraestructura, la productividad, que es muy importante para acabar con la pobreza, no sube. Y si no sube la productividad, seguimos en un país extremadamente frustrado. ¿Qué tenemos que evitar? Despilfarro, la corrupción. Ojo, la corrupción ha sido un problema gigantesco en el gasto de inversión en el Perú. La superficialidad y luego, en muchos casos, copiar a países desarrollados o ricos en soluciones que el Perú no tiene la posibilidad de hacer hoy día. Siguiente. Aquí es bien importante entender lo que es la movilidad social. Es un tema fundamental. La movilidad es reducir los tiempos de viaje. Al reducir los tiempos de viaje, lo que hacemos es aumentamos la calidad de vida de los ciudadanos y en especial Lima, que la calidad de vida, dado la poca movilidad social, se ha deteriorado de una manera alarmante. La calidad de vida es, por un lado, las oportunidades económicas. Una persona sea estudiante o sea trabajadora, aumenta las posibilidades en la medida que pueda moverse de una manera eficiente. Si esa manera eficiente no existe, simplemente las oportunidades económicas de esa persona se van reduciendo, inclusive para estudiar. Y finalmente llegamos a este drama hoy día nacional y limeño, en que la gente está perdiendo 4 horas al día sin oportunidades, habiendo reducido sus oportunidades económicas, y esas 4 horas al día se están confiscando, se les ha confiscado en el perjuicio de la gente, y simplemente por una incapacidad nacional de poder encontrar una manera de desarrollarlo. Siguiente. Vamos a describir brevemente lo que pasa en el Perú, en Lima. Yo la he llamado, nuestra Lima de hoy es Lima Linmóvil, porque efectivamente en eso hemos caído. Como señaló el ingeniero Benavides y ha aparecido en Bloomberg la semana pasada, Lima ha salido en la clasificación de Bloomberg como la séptima ciudad más congestionada en el mundo. La séptima. Estamos detrás de Calcuta, Bengala y Pune en India. O sea, hasta ese nivel hemos bajado, lo cual ya nos señala que la calidad de vida de los limeños, dada esta situación, es mala. Lima, bueno, entre 10.3 millones y 13 millones, hay que recordar que es una ciudad que tiene muy baja densidad. Lima es una ciudad muy extensa. Lima tiene aproximadamente 4.000 personas por kilómetro cuadrado. Para darles una idea, una ciudad como Nueva York tiene 29.000, París tiene 20.000. ¿Por qué es importante la densidad? Porque Lima, al ser una ciudad muy extensa, comenzamos a darnos cuenta que las soluciones de Lima no pueden ser las mismas soluciones que se han encontrado en Nueva York, París, Londres, Beijing, sino que implica buscar soluciones que se adapten a las necesidades de Lima. Ahora, mi mensaje no es negativo, sino es positivo, sino gracias al transporte masivo sobre rieles, tenemos una oportunidad de estructurar mejor a Lima. Los rieles, los rieles tienen esa capacidad de realmente reestructurar una ciudad como Lima. Estoy convencido que si hiciéramos un sistema de transporte masivo de personas masivo en rieles, Lima, en los próximos, una vez acabado con este sistema, Lima cambiaría completamente en base del sistema que se ha creado. Y eso se ha probado en todas las ciudades que han desarrollado sistemas de transporte masivos sobre rieles. No nos olvidemos que un riel tiene la capacidad, una vía férrea tiene la capacidad de 10 carreteras. Ahora, ¿cuáles son los principios que deben regir esta masificación del transporte?
Uno es que la malla o el sistema sea muy cerrada para que la oferta que se le dé al público sea lo suficientemente apetecible para que, sin forzar a la ciudadanía, simplemente la ciudadanía escoja transportarse en estos transportes, en estos transportes comunes. Existe una regla en lo que es transportes urbanos masivos. Cuando un ciudadano tiene que caminar 100 metros para llegar a una estación de algún metro, generalmente disminuye la demanda en un 10% cada 100 metros. Y eso hace que ese 10% vuelva a utilizar sus coches. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que si no, que tenemos que llegar a esa malla para que realmente haya un cambio material en la forma en que Lima se está moviendo hoy día. La segunda es que el día que uno logre que todos los ciudadanos, sin forzarlos, escogen el sistema masivo de transporte urbano, es ese día que uno puede decir que uno ha tenido éxito. En otras palabras, el día que los ricos, como sucede en Nueva York, usen el sistema, el metro, el sistema masivo de transporte, ese día es que una ciudad tiene un transporte masivo eficiente, de calidad y seguro. La siguiente. La siguiente. Y entrando más en funciones, al punto al cual quiero llegar, desgraciadamente no puedo pasar esta entrevista, pero es una entrevista que me hicieron en el año 2012, que me la hizo la periodista Valenzuela, en el cual, cuando tuve la oportunidad de estudiar la línea 2 del metro, que en esa época Humala decidió hacerla contra viento y marea, señalé dos cosas en esa entrevista. La primera fue que no la iban a acabar en 10 años, y la segunda, que tampoco iba a costar 2.500 millones de dólares, sino que iba a costar más de entre 7 y 10 mil millones de dólares. Eh, Capaz puedo sentirme como una Casandra. Casandra fue esta divina que podía ver el futuro, pero que estaba condenado a que nadie le pudiera creer. Es decir, la línea 2 del metro fue la solución menos conveniente que pudo escoger el Perú, que fue impuesta por un capricho de un gobernante sin analizar las consecuencias de lo que su acción iba a traer. Y para ahí vamos a irlo desarrollando. La siguiente, por favor. Aquí vemos un acueducto magnífico construido por los romanos sobre el puente, sobre el río Gard, al sur de Aviñón. Indudablemente, si hoy día acusáramos que ese puente, ese acueducto es una contaminación visual, ustedes se reirían y me dirían, no, ¿qué va a ser? Al contrario, ese acueducto es una obra de arte, es magistral, es magnífica. Pues bien, en el año 2012 hubo el debate si la línea 2 del metro debía estar enterrada o debía estar elevada. Yo fui el que llevé la bandera de que el metro, la línea 2 tenía que construirse como la línea 1, que dicho sea de paso, la línea 1 que se construyó en el segundo gobierno de Alan García fue un éxito, es un éxito. Es un éxito el costo de la construcción, es un éxito el costo de la operación y es un éxito por la cantidad de gente que esa línea mueve diariamente. Está moviendo más de 500.000 de personas al día para que vean la situación desesperada de los limeños. Entonces, en ese momento se me contestó, y si pudiéramos pasar a la siguiente transparencia, se me contestó, la siguiente transparencia, por favor. Se me contestó como la crítica principal a por qué enterrar la línea 2 era la contaminación visual. Y agradezco el hecho de que hoy día estoy con los arquitectos, porque fue un debate que acabó a manazo limpia y el argumento principal para enterrar una línea en Lima fue la contaminación visual. ¿Qué hubiera dicho
me lleva a pensar a Corbusier. ¿Qué hubiera dicho Corbusier? Corbusier hubiera dicho, oigan, señores, primero, el acueducto que les he enseñado es una obra de arte. Y segundo, cada vez que yo paso por la vía de Evitamiento y veo ese puente fabuloso, ese viaducto fabuloso, que yo lo admiro, sobre el río Rímac y sobre la vía de Evitamiento y sobre la cual va la línea 2, la línea 1, perdón, pienso realmente en lo magnífico que es, lo magnífico que es esta obra de ingeniería. Y lo comparo sin vergüenza alguna con el acueducto sobre los acueductos romanos, que son una maravilla y que todo el mundo los admira. Este, y es importante, ustedes se preguntarán mucho por qué Olachea se pierde en este debate entre la línea 1 y contra la línea 2 del metro. Porque depende, porque para darles un ejemplo, para cortar el debate rápido, si la línea 2, 3, 4 del metro se hubieran hecho como la línea 1, hace 6 años estarían funcionando y hubieran costado menos de lo que está costando la línea 2. Entonces, con eso yo quisiera zanjar el debate bastante rápido y que el argumento de la contaminación visual no pesaba. La línea 2, los costos de construcción de la línea 2 son insostenibles para una ciudad como Lima, que no tiene densidad. Y como comprenderán, a pesar de que sea a suma alzada, los riesgos geológicos, los riesgos de construcción, simplemente la suma alzada no puede evitarlos. Los tiempos de construcción, ya lo sabemos, son bíblicos. Yo pongo ahí bíblicos para reírme. Uno tiene que ser Matusalén y en el largo plazo todos estaremos muertos. O sea, quiero, por favor, porque el debate va a volver a surgirse. Y ya se está surgiendo, y están hablando de enterrar la línea 3 y la línea 4. Suena lindo, pero no tenemos el dinero. No tenemos el dinero, no tenemos el tiempo, y Lima nos exige a pensar diferentemente. Lima nos exige a pensar como lo hubiera pensado Le Corbusier, que yo, dicho ese paso, admiro muchísimo la obra de Le Corbusier. Entonces, este debate yo quisiera que no se quede acá, sino que lo llevemos más adelante, porque si no, la línea 3 y la línea 4 no lo verán vivos y no veremos las 5, porque no hay plata para construirlas, porque con el déficit actual no hay plata. Y la línea 2, con las justas, el Ministerio de Economía está soltando el dinero con las justas necesarias para que la obra no se pare. Pero volvamos a todas nuestras limitaciones y a las exigencias que nos exige la realidad. El segundo argumento que me pusieron en esa época, que también si pudiéramos pasar al siguiente, la siguiente transparencia, por favor, era que el metro aéreo, que en verdad no es aéreo, sino el metro elevado, divide la ciudad. Eh, es como, y a ustedes me dirán, no, eso no es verdad, pero en esa época fueron los dos argumentos principales. Y quiero decirles que una ciudad como Lima, como cualquier megápolis, es una ciudad de ciudades. Y al ser una ciudad de ciudades, está sujeta a todas las infraestructuras necesarias para que esa ciudad no se inmovilice como se ha inmovilizado Lima. Y Lima también es una ciudad de ciudades. Entonces, por favor, en la vida hay que ser más prácticos cuando uno trata de analizar esto. Los arquitectos urbanísticos llevan el tema lo suficientemente lejos para acabar con soluciones que no son ni económicamente viables ni realistas. Sea siguiente, por favor. Ahora, indudablemente vengo acá para también contarles opciones que se vienen, como el tren Lima-Chosica. El tren Lima-Chosica, gracias a esta donación de la Embajada Americana, es un tren que se va a hacer realidad y se va a hacer realidad en el corto plazo. Y cuando digo corto plazo es una vez obtenidas las aprobaciones y acabados con todos los trámites burocráticos, va a tomar 2 años su construcción antes para que inicie operaciones, lo cual es un tiempo récord para cualquier proyecto. Consta de 41 kilómetros de doble vías de rieles de 136 libras por yardas. Lo que es bien importante y es novedoso para el Perú es que va a tener 12 cruzamientos motorizados y todo el sistema va a ser controlado por computadoras.
Ustedes me dirán, ¿y qué hace los cambios motorizados? Los cambios motorizados lo que hace es que ya, como digo más adelante, ya uno no habla de una línea de subida y una línea de bajada, o una línea que va al este, una línea que va al oeste. No, uno comienza a mover el tráfico en ese tren o en ese sistema de transporte masivo por bloques. Muchas veces los trenes van a estar corriendo en sentido contrario en la misma vía, lo cual permite que los trenes puedan sobrepasarse unos a otros, y simplemente es un sistema muy complejo de trenes, pero que va a permitir mover 200.000 personas al día. Es de más decir que un sistema así va a estar completamente cercado, y habrá que resolver, y resolverá los temas de cruzamiento por debajo de la vía férrea, tanto para peatones como para vehículos. Y como gran máximo solo se van a poder dejar 4 pasos a nivel para vehículos mayores. Las locomotoras, también ha habido mucha discusión y mucho desconocimientos, son diésel eléctricos, con vagones de 2 pisos. Quiero decirles que las locomotoras eléctricas siempre se han conocido desde el principio del siglo XX. Desde 1900 las locomotoras eléctricas han existido. Lo que fue un gran invento fue la locomotora diésel eléctrica. La locomotora diésel eléctrica es el producto de un invento de los años 1957-58. Estas locomotoras diésel eléctricas son fantásticas. Para darles un ejemplo, estos trenes que han sido donados por el gobierno americano van a poder recorrer entre Chosique y Desamparados sin estaciones, sin parar en estaciones, en menos de 20 minutos. Y van a poder recorrer entre Chosica y el Callao en menos de 30 minutos. Estos trenes, hasta hace 3 meses, movían a la gente, a la gente de Silicon Valley, para los que conocen Silicon Valley, entre San José, San Carlos y San Francisco, movían aproximadamente 100.000 personas al día a una velocidad de 130 kilómetros por hora. Todo este sistema va a estar acompañado, que es la parte más cara y más importante, de lo que se llama un CTC acompañado de un PTC. El CTC es el que maneja todos los movimientos de los trenes y los cambios y los captores de seguridad. Eh, es un sistema complejo de construir, requiere mucha codificación, acompañado de un sistema que se llama PTC, que es un control positivo de trenes. Es decir, entre los dos sistemas juntos hay un control absoluto sobre la seguridad de las operaciones. Esto va a ser también novedoso e importante en el Perú. Siguiente. Siguiente. Volviendo a lo que les expliqué inicialmente, ustedes me dirán cuál es la importancia del tren de Lima. Y aquí también salió en Bloomberg el 30 de octubre del 23 este artículo, en que estaba alabando el proyecto del tren de Montreal, el Réseau Express Metropolitano de Montreal, como diciendo que era comparado a otros proyectos de tránsito, y tradujo lo que decía el titular: el proyecto de Montreal es un robo. Bueno, aquí tienen todos los últimos proyectos que se han hecho en el mundo. Como verán, el proyecto de Nueva York de la segunda avenida está en 4.300 millones de dólares la milla. El de Santa Clara en San Francisco, 2030. Y vamos bajando y vamos a encontrar que la línea 2 del metro está en 477 millones de dólares la milla. Entramos al robo que, según Bloomberg, el robo que es Montreal está en 138 millones, y en el caso del tren de Lima, gracias a la donación del gobierno norteamericano, solo está en 23 millones de dólares. Eso es importantísimo. Ahora, si vamos a los gastos operativos, operar el tren de Lima, así como operar la línea 1, quiero ser bien claro, son económicamente sostenibles.
la operación de la línea 2 va a ser carísima. En otras palabras, la línea 2, hemos comprado en la línea 2 un Ferrari. No solo caro al comprarlo, sino va a ser carísimo para mantenerlo. Siguiente. Una idea de las estaciones que va a tener la línea Chosica Avenida Universitaria. O sea, no solo va a parar en Desamparados, va a ir a Alfonso Ugarte, Dueñas y finalmente Universitaria. Bueno, la siguiente. Ya, el material rodante es fantástico. Ha habido una gran discusión si era chatarra o no era chatarra. Nuevamente han querido politizar un tema que era técnico. Este material rodante, primero, no está obsoleto, que es lo más importante. O sea, una cosa es un material obsoleto y otra cosa es un material de medio uso. Hoy día, si yo quisiera que me hagan un nuevo vagón así, que lo siguen haciendo, primero tendría que esperar 5 años, porque esa es la cola de espera. Y segundo, me costaría entre 6 y 8 millones de dólares. Y en tercer lugar, nunca me lo harían en acero inoxidable. ¿Podrían ir a la misma velocidad que van estos vagones? Estos vagones pueden operar entre 130 y 150 kilómetros por hora, llevando a un máximo de gente de 2.000 personas por vagón, en un caso de hora de punta. Y tienen un gran confort. La siguiente, por favor. Bueno, ese es el interior. La siguiente, si pudiéramos pasar, porque nada más quería remarcar que no son chatarras. La siguiente. Siguiente, por favor. Ya, el siguiente. Tenemos una gran posibilidad. O sea, yo creo que ya la no existencia de un sistema de metros y solo existiendo la línea 1 y la línea y la construcción de la línea 2 y lo que sería el tren de Lima Chosica, yo creo que Lima tiene una gran posibilidad de que si toma bien el problema de reestructurar completamente la ciudad. Si hacemos un buen sistema de transporte masivo sobre rieles, no tengamos miedo que Lima se va a estructurar sola. O sea, no vamos a necesitar ni a Napoleón III ni el barón Osman que lleguen a destruir completamente de manera dictatorial, como se hizo con París, para que nazca un nuevo París. No, yo creo que la construcción rápida de un vallado bien hecho, elevado, insisto, tiene que ser elevado. Y quiero que la polémica se arme sobre eso hoy día. Tiene que ser elevado y no debe ser enterrado, lo cual va a permitir construir todas las líneas inmediatamente. Y eso lo que va a hacer es que, acto seguido, vamos a ver una nueva ciudad naciendo sobre la base de las estaciones y las líneas conforme van sirviendo en la ciudad de Lima. Y vamos a ver una densidad, vamos a ver cómo la densidad va a cambiar gracias a la capacidad estructuradora que tiene los transportes masivos. Otro mensaje importante es que el metropolitano ya llegó a su límite. Metropolitano fue una excelente idea, una extraordinaria idea hace 25 o 30 años, hasta un poco más. El Metropolitano está a 35.000 personas hora. Eso no puede crecer más. Necesita ir a un transporte sobre rieles. Necesita que, que el Metropolitano sea reemplazado por un sistema pesado de doble vía de transporte masivo de pasajeros, que pueda llevar hoy día de una manera rápida, eficiente, la capacidad a 500.000 o más de personas que se puedan transportar por día. Finalmente, no finalmente, que creemos que es importantísimo el construir un transporte masivo de ferrocarril, en ferrocarril entre Callao, Ventanilla, Ancón y agrego Chancay, eh, y que sirva también para el transporte de carga. O sea, recojo la iniciativa del ingeniero Benavides, que tiene toda la razón del mundo. O sea, no quedarnos, cuando hablé de Callao, Ventanilla, Ancón, estaba pensando en Lima, en la Gran Lima. No, tenemos que ir más allá, Callao, Ventanilla, Ancón y Chancay.
Igualmente tenemos que crear un ferrocarril sobre la vía de evitamiento. Es muy importante, que era una de los proyectos principales que se hicieron cuando se estructuró Lima en la época en la época en que se hizo el primer estudio de Lima en los años 70, 1970. Y también habría que construir un tren sobre la avenida Angamos. Insisto, todos estos trenes tienen que ser elevados. Quiero ser bien claro. La siguiente. No, ya la vimos, ya la siguiente, la siguiente. Con eso acabo la ponencia diciéndoles muchas gracias por la invitación y espero haber aportado algo al desarrollo de Lima. Muchas gracias. Muchísimas gracias al abogado Juan de Dios Olachea por su ponencia. Igual le invito al segundo bloque de lo que es el intercambio de ideas. Seguimos con nuestro siguiente expositor. Voy a proyectar pantalla, un momento, por favor. Listo. El tercer tema está a cargo del arquitecto Guillermo Malcor Vegoso. Él es arquitecto urbanista, proyectista, asesor y consultor en ordenamiento territorial, planificación urbana, desarrollo sostenible, urbanismo, arquitectura edificatoria y de interiores. Con más de 39 años de ejercicio profesional, 29 años de docencia universitaria, 13 años en el sector público. Desempeñó cargos de liderazgo y consultoría especializada desde hace más de 30 años como director ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planificación de Lima Metropolitana. Actualmente, también fue director general de Planificación Territorial del Instituto Metropolitano de Planificación de Lima Metropolitana del 2020 al 2022. Es miembro representante del Perú en el Grupo de Trabajo Arquitectura y Energía de la Unión Internacional de Arquitectos hasta la actualidad y considera haber trazado diversas rutas hacia cambios positivos en el desarrollo sostenible del país en 5 niveles: nacional, regional, metropolitano, provincial y distrital. Con ustedes el arquitecto Guillermo Malcor Vegoso. Arquitecto, bienvenido. Tiene el espacio. Muy bien, muy buenas noches. Muchísimas gracias al Colegio de Arquitectos Regional Lima, en la persona de mi Retirarse. querido y estimado amigo Y el doc, Jorge. Sí, el doc está ahí. sí, aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, ven? Guillermo, un minuto. Lo que decía es que el ingeniero Roque Benavides estaba pidiendo licencia para retirarse, quería darle unos minutos, pero no sé si ya lo hizo o está todavía con nosotros. Perdón, ¿que estás todavía ahí? Sí, arquitecto, Creo ya que no. se desconectó. Sí, Ya se ya se conectó. Ya, desconectó. listo. Guillermo Marca, adelante. Ok. Listo. Bueno, nuevamente el agradecimiento al Colegio de Arquitectos en la persona de mi muy querido y estimado amigo Jorge Ruiz de Somocurcio, que ha tenido la gentileza de invitarme a una vez más, a un evento de nuestro querido colegio. Voy a presentar la pantalla para iniciar la exposición. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla? Sí, arquitecto. Se puede Adelante. ver. Sí. Bien, muchas gracias. ¿Cómo no empezar esta exposición sobre cómo contribuir a garantizar una mejor ciudad, haciendo una mirada rápida a nuestra querida Lima, ¿no? Una Lima dual, una Lima quizás no de dos caras, sino de muchas caras, muy diferente en distintos lugares, en distintas zonas de la misma, con distintas historias, con distintas poblaciones y también con indicadores, en algunos casos bastante complejos, inclusive de entender. He estado en algunos foros internacionales exponiendo justamente sobre la realidad de Lima y quizás de modo de consenso, lo que los locales en estos foros me decían era cómo se puede vivir en una ciudad con niveles tan altos de informalidad. Claro, si vemos a vecinos en Santiago de Chile, Bogotá, Buenos Aires, Río, Sao Paulo, etcétera, México, estos niveles de informalidad, tanto en el uso del suelo como
también en las edificaciones no es tan alto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este cuadro se puede observar que, grosso modo, el Plan MET, que como sabemos fue aprobado hace 2 años, indicó que el nivel de informalidad en el territorio está en el borde, alrededor del 80%. Pero esto es el resumen de un conjunto de indicadores que en este caso se han clasificado de acuerdo a las limas. Como podemos recordar, el Plan MET, cuando fue aprobado, estableció que, dado que el territorio de Lima es tan grande, su área urbana está por encima de las 60.000 hectáreas, se tiene que dividir para efectos de planificación territorial en 5 grandes sectores, ¿no? Que son las que coloquialmente llamamos las limas: Lima Norte, Lima Centro, Lima Este, Lima Sur y Lima Balnearios. Y cada una, por supuesto, tiene sus propios indicadores, ¿no? Por ejemplo, cantidad de población asentada en sectores críticos, es decir, población con alta vulnerabilidad. En el año 2022 estaba bordeando los 2 millones de personas. ¿Eso qué significa? Que estas 2 millones de personas están en un riesgo latente, permanente, que se puede generar, digamos, una desgracia si es que hubiera pues otro Yaku, precipitaciones, un niño, o también un terremoto seguido de un tsunami, ¿no? 2 millones de personas, como digo, que están en un riesgo sumamente amplio y que tenemos que mirar para resolver en parte o de a pocos esta problemática. También tenemos indicadores como déficit habitacional, población sin acceso a agua potable, población sin acceso a electricidad, población sin acceso a internet, que también lo hay, y un bajo ratio de área verde por persona, ¿no? Esos son números que han sido recogidos en el Plan MET y que de algún modo generan una misión que el actual alcalde metropolitano de Lima, don Rafael López Aliaga, le ha encargado en general a todas las áreas que trabajamos en la municipalidad, pero especialmente en el área de planificación. Tenemos que orientar nuestro gran esfuerzo en 2 aspectos fundamentales: salvar vidas, que es nuestro recurso humano. Acabo de mencionar 2 millones de personas en altísima vulnerabilidad. 2 de 11 es un porcentaje extremadamente elevado en cuanto a vulnerabilidad. Pero también debemos disminuir la informalidad, justamente ese 80% del que hablaba al inicio. Hay que disminuirlo. Y para disminuirlo, sin duda, tenemos que incrementar, tenemos que aumentar la formalidad mediante un conjunto de estrategias que la vamos a ver más adelante, para incentivar el uso formal del suelo y de la edificación, pero también tenemos que poner la mirada muy fija en aquellas áreas que ya son informales, pero que tienen que revertir esa situación. O sea, no solo se trata de generar mayor formalidad, sino también de atacar directamente aquellas áreas que son informales. Grosso modo, como resumen, el Plan MET hace 2 años, con visión al 2040, nos dejó estos instrumentos. Como digo, el primero ha sido dividir el territorio en las 5 grandes limas. El segundo instrumento, no necesariamente en orden de prelación, simplemente el segundo que estamos viendo es la clasificación del suelo. Se ha actualizado, se ha hecho el gran esfuerzo de revisar palmo a palmo el territorio de Lima y determinar qué suelo es urbano, qué suelo es urbanizable, es decir, tiene ciertas condiciones que con estudios más específicos se puede determinar si pasa o no a ser un suelo urbano. También se ha determinado el suelo de conservación y sin duda el poco suelo rural que todavía nos queda en la ciudad, en la metrópoli. Pero además de eso, otro instrumento importante del Plan MET es el plano donde se identifican las posibles futuras intervenciones en materia de instrumentos de planificación. Básicamente planes específicos, planes territoriales que tienen suficiente interés local, interés metropolitano, de poder ser desarrollados. Están ahí para que tanto entidades públicas o privadas
puedan tomar esos polígonos y desarrollar los planes específicos, lo cual no limita la iniciativa de otras entidades, sean públicas o privadas, que en otros sectores, en otras áreas, puedan generar otros polígonos y también plantear planes específicos. Porque esto es parte, pues, de la dinámica de la planificación y de la dinámica propia de la ciudad. La planificación hace su mejor esfuerzo por representar mediante estos instrumentos una realidad y una visión a futuro, pero también se pueden sumar un conjunto de intereses, de sinergias, que pueden determinar algunos cambios en sectores que la planificación no lo previó. Y para eso hay otros instrumentos como los planes específicos, que también los vamos a ver un poco en detalle más adelante, que son alternativas que permiten ir actualizando poco a poco estos instrumentos de planificación. Dicho sea de paso, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible desde hace 2 años estableció que estos instrumentos, sea el Plan MED, los planes de desarrollo urbano, los planes específicos, se deban actualizar por lo menos una vez al año, lo cual, insisto, señala la dinámica no solamente del crecimiento, del desarrollo de la ciudad, sino de la propia planificación, que la planificación siga los pasos rápidos de la dinámica del crecimiento de la ciudad. En ese sentido, después de la aprobación del Plan MET a través del Instituto Metropolitano de Planificación, Lima está volviendo a planificar, ¿no? Ya con las nuevas disposiciones de la ley y de su propio reglamento, el RAD-PUDUS, Lima se está volviendo a planificar, está volviendo a revisar aquellos instrumentos que tienen bastante tiempo, décadas inclusive, y las está poniendo en orden y está haciendo o trabajando el siguiente nivel de planificación, que es el nivel de los planes de desarrollo urbano. Antes de la ley se concebía la posibilidad, de hecho la norma lo permitía, de que los planes de desarrollo urbano se puedan elaborar por cada distrito, pero en una ciudad tan grande como Lima eso sin duda era inmanejable. Tanto es así que no hay planes de desarrollo urbano distritales vigentes. Hay planes urbanos distritales, son dos instrumentos diferentes, pero planes de desarrollo urbano no había. Entonces, a partir del Plan MET ya y de esta nueva estructuración territorial de Lima, lo que se viene elaborando son los planes de desarrollo urbano. De hecho, empezamos el año pasado a trabajar el Plan de Desarrollo Urbano de Lima Norte y casi en paralelo empezamos a trabajar el Plan de Desarrollo Urbano de Lima Balnearios. Ambas zonas altamente estratégicas para Lima. Lima Norte, que duda cabe por su relación con el megaproyecto de Chancay, hace un año estaba en ciernes, ahora es una realidad, y eso merecía, de hecho, a través de un convenio con el Ministerio de Vivienda, se empezó a trabajar este plan de desarrollo urbano de Lima Norte, que está ya prácticamente terminado, que ha sido bastante complejo en su elaboración, porque se ha tratado de dar la mayor participación ciudadana y también de las autoridades y otras fuerzas de la ciudad posible, y hemos atendido todas las observaciones, recomendaciones que nos han hecho en los momentos en que las propuestas han sido planteadas, ¿no? En el caso de Lima Balnearios del Sur, también hay una coyuntura en nuestra relación con la provincia de Huarochirí, por un lado, con la provincia de Cañete, por otro lado, y también con el hecho de que se había determinado en el Plan MET que había más de 8.000 hectáreas todavía disponibles, la gran mayoría, si no todas, de propiedad privada, pero que eran, digamos, la última reserva de Lima para poder hacer un crecimiento formal y ordenado, para evitar que Lima crezca del modo que ha venido creciendo, que prácticamente 9 de cada 10 metros cuadrados que crece Lima en cuanto a ocupación del suelo son informales. Entonces, una manera de frenar esta circunstancia es justamente ha sido abordar el Plan de Desarrollo Urbano de Lima Balnearios. En paralelo, hicimos un convenio
con la Municipalidad Provincial de Callao. Como conocemos un poco la historia, Callao también empezó conjuntamente con Lima hace más de 2 años a elaborar su plan de desarrollo metropolitano. Sin embargo, su consejo metropolitano, su consejo provincial, perdón, no lo aprobó. Entonces, a principios de este año se firmó un convenio con el Instituto Metropolitano de Planificación y nosotros hemos revisado el avance que tenían de la propuesta original de su plan de desarrollo metropolitano y también estamos a punto de terminar la propuesta final. Igualmente, con todo un proceso muy importante participativo de consulta para poder generar un instrumento que tenga esta validez social. ¿Qué metas tenemos para este año, para el año 2025? Lima Este, los distritos de Lima Este son los que tienen los indicadores menos beneficiosos en cuanto a calidad de vida. Hablamos de riesgo, vulnerabilidad, agua, electricidad, etcétera, equipamiento urbano. Entonces, se hace imprescindible que pongamos todo nuestro esfuerzo. De hecho, lo vamos a trabajar con recursos propios porque, valgan verdades, todo el año pasado nos hemos pasado, valga la redundancia, tocando puertas, sobre todo internacionales, para conseguir financiación. No lo hemos podido conseguir, pero Lima necesita que su parte este sea planificada, que la planificación sea actualizada, sobre todo para abordar los gravísimos problemas y también para que la llegada del tren, que ha sido expuesta por el anterior expositor de modo magnífico, tenga pues un asidero en la planificación, ¿no? Que la planificación responda también a esa coyuntura. Entonces, este año sí o sí vamos a trabajar durante todo el año, ojalá terminemos hacia fines, el plan de desarrollo urbano de Lima Este. Eso es lo que se viene para este año. En cuanto a oportunidades de desarrollo desde el punto de vista de la planificación, lo podemos observar o agrupar en estos 3 ítems, ¿no? Tenemos oportunidades de hacer nuevas ciudades, realmente nuevas ciudades. Tenemos oportunidades en aquellos ámbitos que son muchísimos de ocupación informal del suelo, hacer regeneración urbana como una segunda oportunidad. Pero también tenemos una tercera oportunidad sumamente importante que se basa en el concepto del desarrollo orientado al transporte. Justamente ahora que la actual gestión municipal le pone mucho énfasis a la vialidad, y la vialidad, como sabemos, son las venas y las arterias del transporte. Sin vialidad, el transporte sería imposible. Entonces hay que empezar por ahí, pero la visión desde la planificación de hacer un desarrollo orientado a este transporte es lo que nos va a permitir impulsar y gatellar un conjunto de inversiones relacionadas principalmente a las estaciones que van a contener la mayor cantidad de afluencia de gente para poder impulsar desarrollos importantes, tanto privados como públicos. Entonces empecemos rápidamente a ver el primer tema, que son las oportunidades de desarrollo en base a nuevas ciudades. Nuevas ciudades básicamente relacionadas, por ejemplo, al instrumento de planificación denominado plan específico. Los planes específicos, como había mencionado hace un momento, son esos instrumentos que permiten desarrollar con mucho mayor especificidad, con mucho mayor detalle, con propuestas nuevas, innovadoras, inclusive disruptivas en muchos casos, de parámetros urbanísticos y edificatorios y de índices de uso, para poder impulsar un desarrollo rápido en alguna zona de la ciudad, que generalmente, o por lo menos en la mayoría de casos que hemos estado evaluando en el IMP, son en territorios que no tienen ningún uso. Es cierto que también hay planes específicos en ámbitos que ya tienen un uso y que se quiere transformar, sin ninguna duda, pero la gran mayoría, por lo menos en hectareaje, se ha venido basando en ámbitos que no tienen actualmente ningún uso, y por eso he decidido poner este aspecto de los planes específicos en lo que se denomina nuevas ciudades, ¿no?
Grosso modo, puedo decir que durante esta gestión municipal se ha batido récords en cuanto a la cantidad de planes específicos aprobados por ordenanza municipal metropolitana, como también en el hectareaje. Estamos hablando de más de 4.000 hectáreas que se han aprobado ya hasta el momento, lo cual, haciendo algunos números muy rápidos, significa haber reducido en un horizonte de los próximos 10 años, porque las inversiones recién van a venir después de la aprobación, pero digamos que en un horizonte de 10 años, estas más de 4.000 hectáreas va a significar un orden de una disminución o reducción de la informalidad del 4%. Suena poco, pero si lo vemos en su real dimensión, desarrollar más de 4.000 hectáreas y solamente en lo que va de la gestión como instrumento aprobado con ordenanza es realmente importante para Lima. Y como digo, es todo un récord. Y tenemos la seguridad de que en el 2025 van a seguir, de hecho, están llegando ya al IMP nuevos planes específicos para ser evaluados, y esto es una dinámica que no tiene por qué parar, ¿no? Al contrario, estamos impulsando que las entidades, tanto privadas como públicas, elaboren y planteen sus planes específicos para ser evaluados en el IMP. Esto sin duda tiene un impacto económico, ¿no? Nosotros hemos hecho un cálculo muy rápido de lo que en un horizonte, como digo, de unos 10 años más o menos, va a significar, por un lado, en términos de ingresos por alcabala, y en otro lado, en términos de valoración económica. Estos números han sido elaborados con criterios bastante macro, no importa si es más o menos, pero lo que sí es fundamental es tener en cuenta que este impulso en el desarrollo formal genera inversiones importantes que, a su vez, además de generar empleo y un círculo virtuoso en la economía, sin ninguna duda va a significar ingresos importantes para no solamente la Municipalidad Metropolitana, sino también los municipios distritales. Y para terminar esta parte de las nuevas ciudades, quiero mencionar algo que también ya es de público conocimiento, y es la propuesta, el diseño, la creación de la Ciudad Bicentenario, ¿no? Ciudad Bicentenario, que partió como una idea multisectorial, pero que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha decidido ya aterrizarla y empezar a planificarla ya a nivel de plan específico. El IMP lo está trabajando para que en los próximos meses ya se empiece a concretar en obras que van a significar una nueva ciudad, ¿no? ¿Por qué Ciudad Bicentenario? ¿Por qué en Ancón? La razón se cae de Maduro. Ancón es el lugar ideal, el punto medio entre, digamos, la Lima moderna, la Lima financiera y el puerto de Chancay. Está interconectado por la vía panamericana, pero también está rodeado de una serie de elementos que generan, que son detonantes del desarrollo de esta zona de Lima. Tenemos el Parque Industrial de Ancón, que esperamos próximamente inicie su construcción. Tenemos el área de conservación regional más grande de Lima, alrededor de 12.000 hectáreas, está en la parte norte de Ancón. Tenemos de parte del MINAN un proyecto de reforestación productiva paisajística de más de 2.000 hectáreas. Tenemos también aprobado en el Plan MED la Vía de los Emprendedores, que es una ruta alternativa de conexión entre la vía Canta-Callao y Huaral, específicamente Cañete. Tenemos planificado también para una construcción quizás en el mediano plazo de 2 nuevas vías de interconexión entre el ámbito de Ciudad Bicentenario y el resto de Lima Norte. Estamos elaborando, terminando prácticamente el plan de desarrollo urbano de Lima Norte, pero también tenemos aspectos negativos. Como todos sabemos y todos hemos podido ver cuando hemos visitado Chancay, tanto de ida como de vuelta, a ambos lados de la Panamericana
ya se hacen presente estas áreas de territorio tomadas, ¿no? Quizás no necesariamente en uso, en vivencia, pero sí desde el Google Earth, por ejemplo, se puede ver que ya están tizados, están lotizados y están ahí. En el 2019 se observó alrededor de 400 hectáreas, 440 hectáreas. En el 2022 ya se había duplicado y actualmente seguramente están por encima de las 1000 hectáreas. Y entonces surge la necesidad de planificar, como digo, Ciudad Bicentenario. Una ciudad que tiene una proyección a 20 años con el impulso del parque industrial, justamente para poder absorber el impacto positivo del parque industrial que va a generar 120,000 puestos de trabajo. Necesitamos una ciudad de los 15 minutos, que es lo que la teoría urbanística señala, pero que en resumen a lo que se refiere es una ciudad que dé todas las oportunidades y la oferta de vivienda, de equipamiento urbano, de servicios, etcétera, para una población que no debe necesariamente perder tiempo en trasladarse, ¿no? Las 120,000 familias que van a depender del parque industrial de aquí a unos años, cuando esté en su máximo desarrollo, no deberían, pues, los jefes de familia perder 2, 3, 4 horas diarias, quizás hasta más, en trasladarse de diversos distritos, sino tener la oferta de una ciudad ahí, a la mano, que puedan ir a trabajar caminando o en bicicleta o en patineta o en algún otro medio no motorizado para disminuir la contaminación, por supuesto, pero que tengan todo, que tengan salud, educación, mercado, transporte, diversión, etcétera, ¿no? Esa es la idea, ese es el concepto, eso es lo que estamos trabajando ahora a nivel de plan específico en coordinación muy estrecha con todos los ministerios, los sectores que tienen territorio en esta zona, es decir, el Ministerio de Vivienda, MINAM, Produce, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se acaba de sumar el Ministerio de Salud, igualmente el Ministerio de Cultura, por ahí pasa el Capacñán, que va a tener sin duda un tratamiento muy especial, y todo esto, digamos, ensamblado a través de la planificación urbana que estamos trabajando en el IMP. Y enfocándonos, por supuesto, en un piloto que sí se va a hacer realidad en este año y en el próximo, para poder albergar alrededor de 5,000 viviendas en un territorio aproximadamente de 60 hectáreas, donde estamos trabajando fuertemente para lograr algo que es importantísimo y que tiene que ser el detonante, que es conseguir el agua para esta zona. Estas son unas ideas ya de la planificación del ámbito de la parte piloto, ¿no? Todavía estamos en elaboración, más o menos dentro de un mes debemos estar ya publicándolo para su difusión a nivel de la ciudad y posteriormente elevarlo al Consejo para su aprobación. Y esto, sin duda, aprovechando una coyuntura que también es vital y que no la teníamos antes. A fines del año pasado, el Ministerio de Vivienda le dio el visto bueno a Emilima. ¿Para qué? Para convertirse en el primer operador público de suelo del Perú. La Ley de Desarrollo Urbano lo indica, Emilima ha cumplido todos los requisitos y el ministerio ya le dio el visto bueno. Actualmente está haciendo todos los cambios internos, los estatutos, etcétera, pero Emilima va a ser la empresa municipal de Lima que se va a encargar de la ejecución de este sueño que es elaborar la ciudad bicentenario, construir la ciudad bicentenario Luis Castañeda Locio en Ancón. El otro tipo de oportunidad de desarrollo, como había mencionado, es la regeneración urbana, es decir, no enfocarnos en áreas desocupadas, que vino a ser el primer rubro, las nuevas ciudades, sino en áreas que ya están ocupadas, que tienen un nivel medio o bajo de consolidación y que su ocupación, por ser informal, no reúne los requisitos adecuados para el desarrollo humano, ¿no? Acá, este es un ejemplo teórico de cómo lo podemos hacer. Vemos una foto del año 2010 de un ámbito cualquiera dentro de Lima,
que fue ocupado de modo informal. Podemos observarlo en el 2020, que el crecimiento o el desarrollo no ha sido tal, quizás un poco más de área de ocupación, pero no hay áreas verdes, no hay colegios, no hay postas médicas, no hay vías, etcétera, después de 10 años. Entonces, la idea es plantear el concepto que se denomina regeneración urbana, haciendo que las familias sean parte de la solución, no parte del problema, sino parte de la solución, es decir, involucrando, incorporando a las familias en la solución. Para empezar, ver los indicadores actuales, ver, por ejemplo, que estos ámbitos tienen mucha área dedicada a vías vehiculares que no tienen uso, entonces reducir al mínimo posible las vías vehiculares para aprovechar más suelo urbano que es un recurso no renovable. El suelo es un recurso no renovable y hay que cuidarlo muchísimo. No podemos desperdiciarlo así nomás en vías que no tienen uso. Entonces, se minimiza las vías vehiculares y se maximiza las vías que permitan la movilidad no motorizada, la movilidad sana y amigable con el ambiente. Pero además se densifica, no solamente es cuestión de reorganizar la trama urbana, que sería una reurbanización, sino también de plantear la densificación, pero ya con construcciones formales hechas por empresas especialistas en el rubro, empresas inmobiliarias, y por supuesto con todos los servicios y con todos los títulos de propiedad que eso implica. Es decir, un cambio radical donde se empezó con un crecimiento por invasión, pero se debe terminar con un desarrollo por inversión. Eso es a grandes rasgos. Y para eso tenemos una metodología que justamente la vamos a empezar a implementar en Ciudad Bicentenario. En Ciudad Bicentenario tenemos ámbitos para Ciudad Nueva, pero también tenemos áreas colindantes que tienen ocupación informal. Entonces, vamos a poner en juego todos estos conceptos, todos estos aspectos que no son ninguna novedad en otras partes del mundo, pero que acá en el Perú no han tenido esa práctica, ¿no? Tenemos toda una metodología de 9 etapas para poder abordar este tema y terminar haciendo esta transformación fundamental en estos ámbitos de ocupación informal. Y finalmente, como una tercera oportunidad de desarrollo, tenemos esta mirada denominada desarrollo orientado al transporte, los famosos DOT, a partir de un convenio con la empresa, con la institución JICA japonesa. Hemos venido trabajando 2 propuestas, una en el cruce de Chimpu-Ogyo con Universitaria, donde está la última estación del Metropolitano, donde se va a congregar una gran cantidad de personas y donde la redistribución y la mejora de la densidad en la zonificación en el entorno pueden propiciar un conjunto de inversiones importantes que van a dar servicio justamente a esta llegada masiva de personas para poder brindar pues oportunidades inclusive de trabajo, de educación, de ocio, de alimentación, etcétera, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que se quiere en todas las intervenciones DOT, no solamente en esta. Este es un primer caso. Acá vemos ya la propuesta desarrollada, donde se plantean los cambios de zonificación pertinentes, además adecuándonos a la zonificación por intensidades que señala la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Y también hemos trabajado, hemos desarrollado el DOT de la Avenida Grau, que viene a ser el primer DOT en un ámbito multimodal, porque en la estación Grau del Metro 1 se va a albergar también la estación de la proyección, la extensión que va a tener el Metropolitano sobre toda la vía Grau hasta ese punto. Entonces ya vamos a empezar a ver estos ámbitos multimodales y este DOT lo que hace es responder a esa coyuntura, teniendo en consideración fundamentalmente que hacia un lado de la avenida Grau tenemos al centro histórico, que es un ámbito monumental con el respeto que se merece, y hacia el otro lado están los distritos de La Victoria y el Agustino, 2 distritos muy, muy pujantes que tienen una actividad comercial muy fuerte y que merece ser ordenada, y para eso
se trabaja en este tipo de intervención de desarrollo orientado al transporte. Pero no solamente son estos casos. De hecho, en la inversión privada ya viene trabajando proyectos DOT. Acabamos de aprobar en el Consejo Metropolitano, por ejemplo, el plan específico del Centro Financiero de San Isidro, que como sabemos está ubicado prácticamente en la esquina de la avenida Javier Prado con la vía expresa. La vía expresa es el único punto donde tiene 3 estaciones del Metropolitano muy cerca entre sí. La Javier Prado va a tener el recorrido del metro. Entonces, se acaba de aprobar un plan específico justamente de desarrollo orientado al transporte y ya se está trabajando otro en la zona de la Rambla. Y así nosotros, por ejemplo, en el PDU de Lima Este, vamos a trabajar planes específicos de desarrollo orientado al transporte relacionados a todo el eje de la vía del tren, por toda la importancia y la cantidad de personas que va a transportar este medio. Esto es el ámbito de estudio del DOT Grau, solamente lo pongo ahí como referencia de que el trabajo está prácticamente terminado y con eso concluyo y nuevamente expreso mi agradecimiento al Colegio de Arquitectos. Ángela, tu micro. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, arquitecto Guillermo Malca. Bueno, ya culminando los 3 temas de ponencia, le doy el pase al arquitecto Jorge Ruiz Somocurcio para que dirija el panel de conversación e intercambio de ideas. Adelante. De acuerdo, gracias. Primero, como lo dijimos al inicio, no sé si hayan preguntas, Ángela, si que puedan animar un Ok. intercambio de ideas. Sí, voy revisando, arquitecto. Aprovecho en invitar a todos los espectadores que pueden hacer sus preguntas en este momento y le comento, voy a ir revisando las redes sociales. Un momento. Ya, de acuerdo. Y entre tanto, si Juan de Dios o Guillermo quieren hacer algún tipo de comentario cruzando su opinión con la de los expositores anteriores, es la oportunidad. Si no, quedamos atentos a las preguntas y si no, yo al final haré algunos comentarios de cierre, ¿no? Por estas magníficas presentaciones. Y en principio, lo primero tengo que agradecer a Roque, que ya se fue, pero le he escrito por WhatsApp, a Juan de Dios y a Guillermo. Creo que nos han regalado por el aniversario de Lima 3 presentaciones formidables, me parece a mí. Muchísimas gracias, ¿no? Ya, Ángela. Entonces, si hay algo sobre preguntas, si no, Aún no tenemos preguntas. ya mira, si no, yo avanzaría entonces de la siguiente manera, fíjate. Te lo he escuchado por Ordoque, Juan de Dios y Guillermo. Hay una frase que a mí me ha gustado acuñar o repetir, es decir, el Perú será lo que sean sus ciudades, ¿ya? Es decir, si queremos nosotros tener un país próspero, un país sostenible, desarrollo sostenible, un país de oportunidades, necesitamos que las ciudades funcionen, sean seguras, disminuyan brechas, tengan servicios, sean ecológicas. Esa es la fórmula y esa es la fórmula que vemos en el desarrollo urbano en el mundo, en un planeta en el que además ya la mayor proporción de la humanidad decidió vivir en alguna forma de asentamiento humano. Es decir, según Naciones Unidas, ya más del 50% de la humanidad vive en alguna forma de asentamiento humano pequeño, intermediario o metropolitano. Sin embargo, en el caso nuestro, yo lo he calcado también, la pandemia fue una enorme advertencia de lo mal que estaba operando nuestro modelo de hacer ciudades y en particular el de Lima. La pandemia nos puso sobre aviso realmente de que no estamos haciendo las cosas bien. Y los indicadores que salieron de la pandemia fueron contundentes en eso, en materia de mortalidad, en materia de ausencia de espacios, en materia de problemas sanitarios, costos de vidas humanas, etc. Entonces, en este 490 aniversario, creo que el mejor regalo para Lima que podemos hacerle del colegio es, uno, con esas conferencias, lo hemos escuchado, es poder afirmar lo siguiente. Yo creo, y ahí discrepo un poco con Juan de Dios, yo creo, Juan de Dios, que sí hay recursos. Yo creo que en el Estado peruano sí hay plata. Por ejemplo, el hecho de que se gaste el 70% de gastos corrientes es una barbaridad, pero sí hay plata.
Si únicamente utilizáramos el primer fondo de salvamento que le han dado a Talara de 2.500 millones de dólares, haríamos con eso 100.000 viviendas. 100.000 viviendas para los sectores que están en zonas de riesgo en este momento, identificadas por Coroigua como zonas de riesgo no mitigable, ¿no? ¿Ya? Pero lo que pasa es que la plata está, el Estado está manejada equívocamente con dosis altísimas de corrupción, ¿no? El modelo de decisiones está equivocado también en eso. Por ejemplo, en este momento está fresco el enfrentamiento entre el Colegio de Ingenieros, ¿no? y el Ministerio de Transportes por el tema de la nueva carretera central. La propuesta del Colegio de Ingenieros es una propuesta 30% más económica que la propuesta del Ministerio de Transporte. Sin embargo, el Ministerio insiste en su propuesta. ¿Qué hacemos? Ya cuenta en ese caso, en que está crónica una muerte anunciada, lo que tú has avisado de la línea 2 del metro, y posiblemente esa vía salga costando no 30%, sino mucho más, ¿ya? Que lo establecido. Entonces, ese todo, ¿quiénes en este momento, quiénes deberían ser las entidades, los organismos encargados de lanzar advertencias sobre eso? Creo que son los colegios. Creo que nos toca ahora ya ese rol a los colegios con valentía, con coraje y evidentemente con estudios del más alto nivel. Es decir, ¿dónde están los mejores técnicos en los colegios? ¿Ya? Entonces, lo que hemos tratado de hacer nosotros en el Colegio de Arquitectos es precisamente eso, orientar, iluminar, ¿no? Respuestas a problemas claves importantes, ¿no? A partir de la cantera de profesionales que tenemos y indicando cuáles deben ser los encaminamientos que deben tomarse desde el punto de vista de el desarrollo de Lima, planificación urbana, el manejo de la Costa Verde, manejo de riesgos, prioridades, etcétera. Hemos encontrado muy buena audición, hay un excelente paripaso de trabajo con el IMP. A mí me ha gustado mucho la presentación de Guillermo. Él llevó algo parecido a la Semana de Madrid, ¿no? Y lo real está ocurriendo lo que él ha mencionado. Se está empezando a crear, a sentar una cultura de planificación ausente en nuestro medio. Una cultura de planificación que la están haciendo suya, ¿no? Municipios, distritos, sector privado. Bien. Entonces, en conclusión, Roque Benavides, Roque nos ilustra de que por su vivencia corta pero intensa en China, la fórmula exitosa es infraestructura más tecnología, más yo agrego, más modelos de decisiones correctas, ¿no? Eso es ya. Y no es aprovechar esta invitación que nos ha hecho China, que hace China a Lima, a que Lima se integre, a que Lima forma parte de uno de los nuevos grandes corredores económicos del mundo, con el puerto de Chancay. Como yo le decía a Guillermo, el mapa de Lima ya no termina en Ancón, el mapa de Lima termina en Chancay o en Huacho, es decir, en ese gran corredor, y ahí que debería estar integrado precisamente por un tren de cercanías. Cuando Dios nos advierte, nos propone la ciudad una visión de movilidad a partir de los trenes, ¿no? Una visión más económica, una visión más realista con nuestros recursos y capaz de, aunque a él no le gustaba, yo decía, democratizar la ciudad, es decir, distribuir, repartir oportunidades, pero ojo, y ahí vuelvo a lo de Malca, atendiendo a lo siguiente. El transporte es un medio, no es un fin. El transporte es un medio para alcanzar la imagen objetivo de ciudad apetecible. La imagen objetivo aquí de una ciudad. Por ejemplo, si queremos ahora una ciudad orientada intensamente hacia una articulación con Chancay y con la ruta económica que lo significa, quiere decir que esfuerzos de movilidad tienen que ser dirigidos en esa dirección. Tiene que haber una línea de ferrocarril que vaya desde Huacho a Chancay, Lima y Callao. Evidentemente, comparada en Ciudad Bicentenario, indudablemente, tal como lo acaba de 500.000 de habitantes, ¿ya? Entonces, la movilidad es un medio para lograr, para alcanzar esa visión de ciudad. En la medida que tengamos clara esa visión de ciudad, yo creo que vamos a poder tener soluciones incluso de detalle, como estos diseños 2 que acabas de mostrar tú, Guillermo, ¿no? Perfectamente engarzados, ¿no? Con un efecto multiplicador muy grande, ¿no? Porque forman parte de una visión mayor, ¿ya? Bueno, creo que a mí me queda eso como el corolario de esta reunión, ¿no? No sé si Juan de Dios y Guillermo quieren agregar, incrementar algo, ¿no? Un ordo que nos da, pero bueno, mi agradecimiento, creo que ha sido muy agradable escuchar todo esto, ¿no? Y no doy esto por cerrado hasta no estar atento si hay alguna pregunta, comentarios, o tanto Guillermo, Juan de Dios quieren tener algunas palabras de cierre. Una palabra de cierre es que no tenemos una discrepancia.
Ya, Jorge. perfecto, O sea, perfecto. si el gasto público en el Perú cambia, indudablemente tenemos recursos que nos sobran. Ese era el Perfecto. mensaje. O sea, tú y yo estamos de acuerdo, pero, Perfecto. pero que conste que en el Perú lo que tenemos son gobiernos de faraones. Ujú. Cada nuevo gobierno viene con su faraón. Y estoy totalmente de acuerdo, y en el Colegio de Ingenieros, cuando me invitaron a hablar, también les dije lo mismo. O sea, debemos volver a lo que era el Perú a principios del siglo, y discúlpeme, el siglo XX, cuando el Colegio de Ingenieros tenía distintos cuerpos. Tenías el cuerpo de caminos, tenías el cuerpo de esto, el cuerpo del otro, y todos ellos van desarrollando los proyectos que después se vuelven nacionales. ¿Cuántas veces me he sentado a leer la revista de caminos del cuerpo de caminos del Colegio de Ingenieros, en que iban desarrollando los proyectos que al final tenían que volverse los proyectos nacionales? No hay nada peor que los proyectos que los ministros imponen. Y el presidente de la República peor. O sea, si yo pudiera dar una sugerencia, es que el presidente y los ministros no pueden sugerir ningún proyecto. Ya, que ese es el drama del Perú. Talara nace de un presidente de la República. Las dos interoceánicas fueron dos caprichos mal comprendidos. No, fueron dos actos de corrupción. Y fueron dos soluciones en las cuales hubo un derroche de dinero inaceptable. La línea 2 es una equivocación, en mi opinión. Y lo puedo seguir sustentando. Y yo estoy de acuerdo contigo, el transporte es un medio, pero hoy día es un medio que el Perú, el Lima, carece, y que está ahogando la vida de los ciudadanos, la está volviendo invivible. Y es muy importante de una manera práctica, rápida. Y nuevamente, para mí, ya que estamos con arquitectos, Le Corbusier para mí es importantísimo. Muchas cosas que en Lima por conservadores no aceptamos, y vuelvo otra vez a mi puente de la línea uno sobre el RIMAC. Le Corbusier la hubiera encontrado magnífico ese puente. Es un puente viaducto, y yo paso admirativo. Y de la misma manera que les puse el acueducto romano, que todo el mundo diría qué lindo, si yo les propongo demolerlo porque está malogrando la visión natural del paisaje, me dirían ni hablar. Entonces tenemos que, ¿sabes qué? Como nación, como país, como ciudad, algo que este alcalde por primera vez nos está sacudiendo desde hace mucho tiempo, y felicito aquí a que Guillermo por favor le transmita mi admiración al alcalde, porque realmente se está rompiendo, sabiendo que la alcaldía la han bajado a su mínimo nivel el ejecutivo, con todos estos organismos que han aparecido por todos los lados, que hoy día al alcalde le han quitado todas las autoridades, el poder que debería tener para mover la ciudad hacia adelante. Pero a pesar de eso, saludo esa inquietud por darle nuevamente, por crear una agenda de la ciudad de Lima. Ese era mi mensaje final. Juan de Dios, gracias. Guille, Si me tus permites, últimas, claro, cómo no, si me permite, Jorge. por favor. Eh, en principio, quisiera mencionar que algo que se menciona o se dice mucho en el ámbito inmobiliario es que ya no hay terrenos en Lima para crecer, ¿no? Pero yo quiero replicar eso diciendo que sí hay bastante. En Lima Balnearios se ha zonificado alrededor de 8.000 hectáreas, que no es poca cosa. Próximamente se va a aprobar esto en el Plan de Desarrollo Urbano de Lima. Pero otro aspecto importante es que si bien el indicador del 80% de informalidad en el uso del suelo, en la edificación, es un indicador absolutamente negativo y que nos hace que eh, el mundo nos mire con lupa, también hay que verlo como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de regeneración urbana, justamente apuntando a esas áreas que han sido ocupadas de modo informal, pero que tienen niveles de consolidación todavía medios o bajos. En la práctica, la regeneración urbana, digamos, como microcirugía, es lo que le queda a la mayoría de inmobiliarios para poder hacer empresa, ¿no? Porque
Un inmobiliario que ya no tiene un terreno totalmente libre para comprar y hacer un edificio, ¿qué hace? Va donde una familia que tiene una casona probablemente bastante antigua, con cierto nivel de deterioro, toca la puerta y le plantea un negocio. Le dice, de acuerdo a los parámetros, voy a hacer acá un edificio, entremos juntos a este negocio y después tú tendrás pues un departamento, 2 departamentos, etcétera. Bueno, eso que es en una escala muy, muy pequeñita dentro de la ciudad, la idea es impulsarla de modo macro. O sea, ya no hacer microcirugía, sino cirugía de gran envergadura. Ya no pensar en un lote o dos, sino pensar en manzanas enteras que se puedan regenerar. Y en eso estamos. Queremos, a través de los planes de desarrollo urbano, empezando por Lima Norte, Lima Balnearios, continuando por Lima Este, generar las mejores condiciones para promover ese tipo de inversión. Y esto se logra a través de parámetros urbanísticos y edificatorios muy potentes y de estrategias de promoción, de premios a la buena inversión, a la inversión sana, a la inversión amigable con el ambiente, etcétera. Y es lo que estamos trabajando en el MP. Y como punto final, justamente quisiera aprovechar este grato encuentro, primera vez que estoy compartiendo una mesa con el doctor Juan de Dios Olechea. Me da muchísimo gusto y quisiera comprometerlo para que nos apoye en la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de Lima Este. Justamente es donde vamos a poder poner en práctica todos estos conceptos DOT y qué mejor oportunidad, qué mejor laboratorio trabajar juntos esta visión de desarrollo de cómo sería no lo que va encima de los rieles, sino todo el espacio urbano que va en el entorno de este medio de transporte. Eso es, mi querido Jorge, y muchísimas gracias nuevamente por la Qué invitación. buena propuesta, Guillermo. Guillermo, Juan de Dios, no puedes escaparte, Juan de Dios. no, a las órdenes de Guillermo. Muchas Encantado, gracias. porque indudablemente un transporte masivo es estructurador. Todo lo que va, una vez que el transporte masivo comienza a funcionar, inmediatamente la ciudad se reorganiza en función de ese transporte masivo, porque ese lado de la ciudad de pronto las arterias y las venas vuelven a crecer y alrededor de esas arterias y esas venas la ciudad vuelve a crecer. O sea, Así es. a tus órdenes, Guillermo. Te tomo la palabra, Juan de Dios. Muchas gracias. Perfecto. Ya, Gracias. y un minuto, antes que se vaya, me decían que era Jiménez, creo que hay 3 o 4 preguntas, si Hay son tres tan amables, preguntas. la de escucharla, a ver, Ángela. A ver, dice, ¿está vigente el último Plan MET al 2040 firmado por el anterior alcalde? ¿Las están respetando las municipalidades? Esa es una pregunta. Voy a leer la segunda, que es algo muy puntual. ¿Qué tiempo tomará poner en funcionamiento del tren Lima-Chosica? ¿Y cuánto costará? Y una pregunta directa para el doctor Juan de Dios. Dice, ¿nos puede dar su opinión sobre el ferrocarril Lima-Ica anunciado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Esas tres preguntas tenemos, arquitecto. Toca la primera, ¿no? Sí, Ujú. del Plan Sí. MET al 2040, Sí, arquitecto. el plan MED 2040 se aprobó en el año 2022 por el Consejo Metropolitano de la gestión anterior, que está vigente de acuerdo a la normativa de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Las municipalidades en general y la Municipalidad de Lima Metropolitana en particular tienen la obligación de actualizar, de hacer todo un proceso de actualización, cosa que lo hemos hecho el año pasado, ¿no? En el 2023 no se hizo, pero en el 2024 hicimos todo este proceso de actualización donde sin duda se han hecho los reajustes necesarios porque la dinámica de la ciudad es así, implica hacer reajustes en todo tipo de instrumentos de planificación. Entonces, trabajamos eso, lo hicimos con bastante difusión ciudadana, hemos tenido bastante trabajo también en el levantamiento de observaciones y estamos prácticamente listos. En muy poco tiempo vamos a elevar esta actualización al Consejo Metropolitano para su aprobación y apenas se apruebe, inmediatamente vamos a empezar el nuevo proceso de actualización para el próximo año. Y es así, la ley lo dice, por lo menos una vez al año cada uno de estos instrumentos deben ser actualizados y la vigencia no se detiene, sigue vigente. ¿Ok? Ok, arquitecto.
La segunda pregunta, ¿qué La- tiempo la- tomará? el precio, el valor, Y el ya, tiempo. el tiempo. El tiempo de construcción, desde el día 1 hasta el día que comienza a operar, son 2 años. Quiero señalar que no hay riesgo de construcción, no hay riesgo geológico, no hay nada. Es decir, obtenida la última autorización administrativa y completado el expediente, voy a llamarlo fuertemente burocrático, ¿ya? De ahí, ahí es la cosa más sencilla del mundo, construir las dos vías férreas, poner los cambios, va a haber que encercar, no voy a utilizar la palabra rejas, se va a tener que poner un cerco que proteja el paso del tren, de los trenes, pero todo eso demoraría exactamente 2 años. No habría extensión de plazo, no habría nada. Lo que quiero decir es una obra muy fácil de hacer. ¿Cuánto costaría? 600 millones de dólares, de los cuales 200 millones de dólares es el sistema de control y despacho de trenes y el sistema positivo de control de trenes. Las plataformas, porque no quiero hablar de estaciones, soy de los que creo en los proyectos económicos. Las estaciones suena pomposo y caro, cuando todo el mundo desarrollado solo anda en plataformas, no es la parte cara del proyecto. La parte más cara del proyecto va a ser la segunda vía y los cambios motorizados, así como los patios de maniobra y los talleres. Eso va a costar aproximadamente 150 millones de dólares y el resto son sensores, una serie de instrumentos necesarios para que opere. O sea, 600 millones, lo cual hace que un proyecto, un megaproyecto, porque es un megaproyecto, sea extremadamente barato. Todo esto es con tecnología de punta y un sistema que es capaz de mover 200.000 personas en 41 kilómetros. Es realmente es la distancia de dos sistemas de transporte masivo. Eso por un lado. Y la otra pregunta es qué pienso de Lima Ica. Entonces, nuevamente vamos a la primera parte de mi exposición. Es decir, el Perú no puede comprar todo al mismo tiempo y solucionar todos los problemas que tiene el Perú. El Perú tiene que establecer prioridades en sus necesidades. O sea, tomemos, por ejemplo, algún ejemplo en transporte. Hoy día, entre Piura y la frontera del Perú, en el norte del Perú, la carretera panamericana está abandonada. ¿Por qué? Porque no hay plata. Abandonada. En simple vía, porque no hay plata. O sea, ¿cuántas carreteras hoy día en el Perú están siendo abandonadas porque no hay dinero? Entonces, no podemos alegremente comenzar a hacer proyectos de 6.000, 7.000 millones de dólares que luego va a haber que mantenerlos. Porque yo no creo nunca que el tren Lima-Ica va a ser rentable, sino va a tener que ser cofinanciado por el Estado. O sea, cuando nos encanta hablar de los ferrocarriles en Europa y todo el mundo vivimos fascinados con los ferrocarriles de Europa y los trenes rápidos y todo lo demás, pero quiero decirles que el AVE en España ha casi quebrado el gobierno español, el Estado español. El subsidio que recibe el TGV en Francia es igual al impuesto a la renta, que es el más elevado del mundo, que pagan los franceses. Tenemos que tener mucho cuidado de caer en una superficialidad, por un lado, y por otro lado, no entender los límites que tenemos. O sea, cuando nos sentamos con el presupuesto del Perú, tenemos que decir, estas son las prioridades. Y estoy de acuerdo con Jorge con respecto a la carretera central. La carretera central va a ser otra locura que vamos a cometer, que vamos a comenzar a cometer. Pasarán 20 o 30 años, como yo digo, irónicamente, en tiempos bíblicos, porque hay que ser Matusalén para para ver cuándo se acaban estas obras, que todo el mundo sabe cuándo empiezan, pero nadie sabe cuándo acaban, a un costo formidable, extraordinario, y que simplemente llevarán al Perú a la bancarrota. O se hará uno cada 10 años. Entonces tenemos que cambiar nuestra mente, priorizar lo que hay que priorizar, hacer un inventario de eh, todos aquellos activos que hoy día requieren del sostenimiento del Estado peruano para ver cuánto disponemos
y luego y luego reducir el gasto corriente para aumentar el gasto de inversión. Pero lo que quiero decirles es que alegremente el Ministerio de Transporte puede sacar todas las semanas un proyecto nuevo, pero eso no quiere decir que se van a hacer. Y yo personalmente creo que no hay plata para hacer el Lima-Ica y que creo que es más urgente hacer la línea 3, la línea 4, sacar el tren de Lima que no estaba en ningún presupuesto, hacer el ferrocarril Callao, Ventanilla, Ancón, Chancay, para mí es mucho más importante. Y Lima le falta más sistema de transporte masivo, porque si no cerramos el enmayado, eso es bien importante, si el enmayado de oferta de transporte masivo, porque los limeños con excepción de la línea 1, van a requerir de 2 hasta 3 sistemas de transporte. Y si no tienes esos 3 sistemas enmayados, quiere decir que no vamos a recuperar la movilidad necesaria como un medio, estoy de acuerdo que es un medio, para el bienestar de la población de Lima. Entonces, lo que requerimos es una visión seria, no superficial, no faraónica, en que busquemos eficiencias en las inversiones públicas y aquellas inversiones que se puedan hacer en el más breve plazo, que tengan el mayor retorno social y que se puedan hacer. En otras palabras, Lima-Ica no es un ferrocarril que en mi opinión es prioritario en el Perú. De acuerdo, de acuerdo. Con vuestro permiso, creo que hay para terminar un par de preguntas más, Ángela, y cerramos con eso ya. Sí, ¿Eres tan ahí, amable de formularlas? sí, arquitecto, una pregunta más. Dice, la adquisición de los trenes Lima-Chosica parece en todo sentido el camino correcto hacia una ciudad interconectada. Sin embargo, ha generado muchos anticuerpos en el gobierno actual. Mi pregunta sería para todos los panelistas, ¿cuál debería ser el siguiente paso o planteamiento de interconexión en Lima, según su opinión, o si sería tal vez mejor rectificar de alguna manera los planteamientos de líneas de tren en ejecución actualmente? La respuesta para mí es bien sencilla. Hay que hacer la línea 3 y la línea 4, pero por arriba. No la pueden hacer por abajo. Y cuando digo por arriba, elevados como la línea 1. Y si a la gente no quiere que sea en la avenida Arequipa, lo harán en la avenida Petituars. Y no será, por favor, tenemos una visión romántica de lo que es una ciudad. Todo el mundo cree que París intramuros es París. Y da la casualidad que París intramuros es solo 1,5 millones de personas de los 10 millones que viven en París. El París extramuro, todos los trenes son de superficie. En Chicago nunca pudieron hacer un tren, era prohibitivo el precio para hacer un tren subterráneo, por lo tanto en Chicago todos los metros que van a ver son en el primer piso de las casas. Pero la gente tenía la necesidad de que ese medio funcionara. Y la sola idea de que vayan a enterrar la línea 3 y la línea 4 después del desastre que ha sido la línea 2, en mi opinión es que estamos caminando o sea, nuevamente se comprueba el dicho que el ser humano es el único animal capaz de golpearse con la misma piedra 2 veces. De acuerdo. Gracias. Guille, ¿un comentario? No, yo creo que ya estamos en el cierre, todo está No, dicho. Las preguntas han sido perfecto. más orientadas al tren, que es lo que está, parece más interesante. Así que nuevamente muchas gracias al colegio. Listo. Más Ángela, interesante no es la necesidad de la gente por moverse. Hoy día cuando te quieren mover Obviamente. en Lima son 4 horas que te roban de tu vida. de acuerdo. Bueno, un feliz 490 aniversario de Lima. Creo que esta noche ha sido noche de fiesta. Muchísimas gracias. El año pasado fue también interesante. El año pasado, sí, hoy el 18 de enero estuvimos celebrándolo en el colegio. Vino el alcalde. Vino Rafael a saludarnos y tuvimos un conferencista español, Alfonso Vegara, tú lo conoces, Guillermo, que es arquitecto, economista y sociólogo espectacular. La conferencia de ustedes, igualmente, una calidad impecable, ¿no? Creo que es un orgullo para nosotros contar con todos ustedes. Muchas gracias. Perdón que ausente, Juan de Dios y Guille. Buenas noches y feliz aniversario Lima. ¿Ya? Gracias. Buenas noches. Ok, muchísimas gracias. Feliz aniversario. Y nos estamos, ya con esto cerramos el ciclo de conferencias. Muchísimas gracias, arquitecto Jorge Ruiz Sombocurcio y a nuestros expositores el día de hoy. Muy buenas noches.